Yo generalmente lo que trato es de hacer cercana la historia, o sea, que vean que no es algo como que está en los museos, ¿no? Que están detrás de una vitrina y acartonado, sino algo que tú puedes estar tomándote un refresco en donde un general revolucionario estuvo agarrándose a balazos o haciendo algo, ¿no? Le dando una batalla. Entonces, generalmente trato de platicar así. Es que el cronista comunitario, así como los plomeros o como los albañiles o como los carpinteros, son útiles, o sea, para la comunidad tiene una utilidad, es algo utilitario, no es algo como a veces pasa con los cronistas municipales. Yo he sido cronista municipal y generalmente es algo como suntuoso, ¿no? Como es algo que solamente está destinado para las ceremonias, sí, como un puesto político. Un puesto y un discurso grandilocuente, ¿no? Así todavía de las epopeyas y de las glorias de la patria, que también cumple en algunas maneras una función, ¿no? Sí. Pero un cronista comunitario, yo creo que sí, la primera característica que tiene que tener es que sea útil para su comunidad. La siguiente es una conversación con Ulises Nájera Álvarez, cronista y promotor cultural del municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. Ulises nos habló sobre su trabajo como cronista, recopilando anécdotas, documentos y leyendas, y nos compartió sus reflexiones sobre el papel que debe de jugar un cronista en la vida cultural, política y social de una comunidad. Espero que esta conversación sea de su interés. Ulises Nájera, buenas tardes, bienvenido al podcast. Hola Irving, ¿qué tal? Muchas gracias por tu invitación y gracias por la bienvenida. Pues gracias a ti por tomarte el tiempo de platicar sobre el trabajo que haces como cronista en tu comunidad. Ya vamos a entrar a detalles un poquito más adelante. A mí me gustaría empezar la conversación para poner en contexto a la gente. Tú eres cronista de uno de los municipios más nuevos del estado de Morelos. Así es. El municipio que lleva por nombre Emiliano Zapata, pero que tú me corregirás porque tú tienes muy precisa la información. Antes de llamarse Emiliano Zapata, el territorio de lo que hoy es este municipio pertenecía a otros municipios, y en el año de 1932, en el contexto de ya la construcción del Estado postrevolucionario, y se había fundado o estaba por fundarse el Ingenio Emiliano Zapata y la reforma agraria, hay una iniciativa política de crear algunos municipios, y en esa coyuntura se propone crear un municipio en el estado de Morelos que llevara el nombre del gran caudillo agrarista. Y entonces se elige este territorio. Hasta donde yo entiendo, sus comunidades pertenecían algunas a Jiutepec, otras a otro municipio, y se crea en 1932 el municipio Emiliano Zapata, ¿no? Que es muy emblemático por ser el nombre del caudillo de la gran revolución agrarista mexicana de principios del siglo XX. Entonces me gustaría si puedes darnos un poco más de información sobre Emiliano Zapata como municipio, ¿no? Sí, efectivamente, como dices tú, se crea en el año 1932, exactamente el 19 de diciembre. Como dices tú, y lo señalas muy bien, en el intento de volver a poner un orden después de la revolución, pues había muchos alzados en varios lugares, ¿no? Entonces, Jiutepec era un municipio pues muy grande. La mayoría de los pueblos que ahora pertenecen a Emiliano Zapata pertenecían en realidad a Jiutepec, a excepción de Acatlipa, que ahora pertenece a Temisco. Acatlipa era una comunidad que, como lo dice el libro de Gildardo Magaña, nos señala que desaparece por la acción o gracias a la hacienda de Temisco, que logra que desaparezca. De hecho, relata que cuando él regresa, ya conocía a Acatlipa, regresa,
ve que entre los cañaverales nada más lo único que destaca es el campanario de la iglesia de Acatlipa. Entonces está en un proceso este lugar, Acatlipa específicamente, de volver a poblarse, porque de lo que se trataba era de que se repartieran ejidos, y entonces algunas personas querían volver a habitar ese lugar, ¿no? Que fue Acatlipa. Por eso es que en Acatlipa hay mucha gente de Michoacán o de otros lugares. La mayoría de los fundadores no son oriundos de Morelos, sino es gente de Guerrero y mucha gente de Michoacán que llegan a poblarla después de la revolución, y ellos andaban proponiendo un nombre. De hecho hay un oficio dirigido al municipio de Xochitepec, en donde ellos piden que se los reconozca como una comunidad, y la gente, el cabildo que era muy pequeño en ese entonces de Xochitepec, no lo acepta. Pues, administrativamente les causaba problemática, pues había muy pocos recursos, ¿no? Y entonces esta es la razón de que cuando se crea el municipio de Emiliano Zapata, al principio se integra lo que es Emiliano Zapata, que se llamaba San Francisco Zacualpan, y en honor al caudillo del sur deciden cambiarle el nombre para evitar también confusiones, porque pues hay un Zacualpan, que es el Zacualpan de Amilpas, ¿no? Entonces, como lo que se estilaba era quitarle solamente la nomenclatura que tendría que ver con lo religioso, por ejemplo, Santa Ana, Tezoyuca, pues queda en Tezoyuca, ¿no? San Mateo, Tetecalita, pues queda en Tetecalita. Entonces, San Francisco Zacualpan, si le quitaban solamente el San Francisco, pues se iba a llamar igual que Zacualpan, pero Zacualpan de Milpas. Y también esta es una de las razones por las que deciden que se nombre Emiliano Zapata. Y a Acatlipa le cambian el nombre que ellos habían propuesto, no recuerdo ahorita exactamente qué nombre estaban manejando los primeros pobladores, y pues como recordaban que ahí estuvo esa comunidad, le vuelven a poner Acatlipa y lo integran al municipio que recién se crea, que es Emiliano Zapata. Hasta el siguiente, dura prácticamente 2-3 meses, porque en el siguiente año, en el 33, se crea el municipio de Temisco, y entonces en el decreto separan a Acatlipa de lo que es Emiliano Zapata y lo integran al nuevo municipio, que es el de Temisco. Y así es como se crea el municipio de Emiliano Zapata. A final de cuentas queda con 4 comunidades representativas, que es Emiliano Zapata, Tetecalita, Tepetzingo y Tezoyuca, que es donde yo vivo. Ok, y la cabecera, la cabecera obviamente es de Emiliano Zapata. Así es, sí. Sí, de hecho, yo creo que tuvo que ver mucho, pues obviamente influyó la hacienda, ¿no? Mientras los demás poblados, la mayoría eran campesinos o labradores nada más, o trabajadores jornaleros de campo. En la cabecera, lo que es ahora la cabecera, como prácticamente queda como un real de hacienda, pues había gente que ya tenía oficio, ya había zapateros, había talabarteros, había herreros, había gente que, digamos, en ese entonces que decían gente con más uso de razón, y entonces es el factor que influye para que la cabecera se decida que quede constituida ahí en Emiliano Zapata, porque las comunidades más antiguas eran Tezoyuca y Tetecalita, eran las que tenían muchísimo más tiempo de estar existiendo en el lugar donde ahorita están ubicadas. Pero pues la razón esta de tener gente que ya ejercía otro tipo de oficios, no solamente campesino, y que ya tenía un poquito más de instrucción académica, y me refiero pues a lo mejor 3 años de primaria, ¿no? Esa es la razón de la que influye para que Emiliano Zapata quede como su cabecera. Claro. Sí, el territorio que tenía además más antecedentes históricos de ser un centro de poder político y económico también. Así es. Sí, claro. Estaba pensando, digo, esto es una curiosidad, porque sí. Hay un municipio Emiliano Zapata en Chiapas, hasta donde yo sé, y otro en Veracruz, pero no sé si esto sea tan común, que prácticamente cada estado de la República tenga su municipio Emiliano Zapata, y entonces deba de ser el nombre de municipio que más se repita en todo México, o en realidad sean pocos, sean muy contados los municipios que llevan por nombre Emiliano Zapata. ¿Tienes información al respecto?
Al parecer solamente son 4, porque también hay uno en Tabasco, me parece, un municipio que se llama Emiliano Zapata, pero pues hasta donde sé son solamente, como tú acertadamente lo señalas, solamente en esos estados es donde hay un municipio que se llama así, hay algunos que tienen nombres de otros revolucionarios o que conservan su nombre original, ¿no? Prehispánico. Sí, claro, porque quiero decir, calles, escuelas, instituciones que llevan Emiliano Zapata, eso se cuentan por miles o millones, ¿no? Eso sí, yo creo que es muy... Que llevan Emiliano Zapata, pero es curioso que municipios no haya tantos, ¿no? 4 hasta donde tú tienes registrado. Hasta yo tengo conocimiento, son 4 en la República. Y como dices tú, efectivamente, calles, pues hay muchísimas, unidades deportivas, auditorios. Sí. O sea, es un nombre que se repite prácticamente también hacia el centro-sur de la República, hacia el norte, pues es diferente, ¿no? Ahí sí ya hay otro tipo de nomenclaturas, aunque sí también se utiliza Emiliano Zapata, pues no es tan común. Claro. Es como otra cultura, ¿no? Hacia el norte de México. Hablamos ahora de tu trabajo como cronista. A mí me cuesta trabajo, digo, es difícil catalogar al trabajo de los cronistas porque yo siempre digo que son un abanico muy diverso. No sé qué te parece a ti, ¿no? Hay cronistas que ponen el énfasis, por ejemplo, en el coleccionismo. O sea, hay cronistas que se dedican a coleccionar documentos. Hay otros que ponen mucho énfasis en la historia oral. Son sobre todo gente que te platica cosas, pero no escriben. Son más bien transmisores de leyendas o de recuerdos o de anécdotas. Hay otros que no tienen el don de la palabra, pero escriben mucho. Hay otros cronistas que combinan un poquito de todo esto que estoy diciendo. Yo veo en tu actividad que además tú estás incursionando mucho en el campo audiovisual, te involucras mucho en la realización de documentales, tienes un canal de difusión en YouTube, tienes tus redes sociales en donde difundes también cuestiones históricas. Entonces, ¿qué tipo de cronista tú te consideras? ¿En dónde pones el énfasis en tu actividad? Y que nos contaras también un poco en tu historia de vida, ¿cómo es que terminaste dedicándote a este apasionante campo de la crónica, ¿no? Está muy ligado a lo regional, a la identidad comunitaria, sí. toda esta situación. Pues fíjate que tal vez empezaría de tu última pregunta hacia atrás para explicarte un poquito todo lo que me dijiste, ¿no? Yo empecé como cronista, fue como un oficio que ni siquiera sabía yo que existía y que prácticamente fue heredado mi abuelo materno, don Diego Álvarez Rodríguez de Tezoyuca. A él le tocó participar en la Revolución. Entonces, en la Revolución prácticamente es un momento en el que Tezoyuca queda deshabitado. Solamente creo que el papá de mi abuelo, don Demetrio Álvarez, queda ahí más o menos como entre escondiéndose en el campo y se queda en Tezoyuca. Pero pues, prácticamente no había gente. Entonces, cuando termina la Revolución, casi para terminar la Revolución, mi abuelo regresa junto con otras personas que eran de aquí y otros que venían de otros lugares a repoblar su comunidad, ¿no? Entonces, mi abuelo me relataba que cuando regresan, pues ya ni siquiera existían las calles, todo eran huizaches, ya no había ni siquiera, no distinguían bien las trazas de sus caminos o de sus corrales. Incluso me decía que la única fotografía que tenía de su mamá la había escondido cuando él se fue. Dice, fíjate, yo tonto pensé que siempre iba a estar igual, entonces para que no se me perdiera en los balazos, decía él, lo metí entre unas piedras de un tecorral y cuando regresé, pues ya no se veía el tecorral, no había, estaba todo lleno de huizaches, era pura hierba, ¿no? Entonces ya nunca pudo localizar. Él pensaba que se iban unos meses, yo creo. Y pues fueron años prácticamente. Entonces regresa y a él le toca protagonizar y encabezar pues muchísimas cosas, ¿no? Él empieza a ver la necesidad de reconstruir la iglesia católica primera, que era la única que había en ese entonces en Tezoyuca.
Entonces empiezan a cooperar, empiezan a ir a barrer. Dice que cuando llegaron había vacas adentro entre las bancas, ¿no? Que estaban tirados los santos ahí de sus altares. Y entonces empiezan a trabajar la tierra y con lo que salía de la tierra cooperaban los poquitos que sembraban y ya pagaban, por ejemplo, la restauración de los santos, ¿no? Que ahí hay un proceso bien interesante porque cuando estaban restaurándolos lo llevan a restaurar a Chiconcuac con un señor que se llamó Fidel Pozo, supongo yo que era un escultor que vivía por ahí. Se le ocurre a mi abuelo cortarle las trenzas, que 3 mujeres o 3 señoritas pequeñas del pueblo se cortaran las trenzas para que con sus trenzas le hicieran el cabello a los santos de Tezoyuca y les pusieran incluso pestañas. Entonces, todo esto que te lo digo me lo relataba y a mí me parecía fascinante, se me hacían como si fueran cuentos, ¿no? Leyendas, así, cuando estaba yo pues, más o menos entre la secundaria y la prepa. Y nunca me imaginé que cuando él muriera, antes de que muriera, le iba a decir a mi mamá y a sus hermanos de mi mamá que al momento en que él ya no estuviera aquí, que todos los papeles que él tenía me los pasaran a mí, que porque yo iba a saber qué hacerles, ¿no? Yo creo que me veía mucha curiosidad o no tengo idea por qué, nunca puedo platicar eso. Yo me enteré de hecho de que había dado esa instrucción cuando murió, porque ya me comunican mi tía Gloria, que fue con quien vivía al último mi abuelo, que él había dado esa instrucción y que fuera yo a recoger sus cosas, ¿no? Entonces, para mí, mi abuelo pues era, de hecho, para toda la comunidad, fue una persona muy, muy importante. Le tocó repartir ejidos, encabezar que se construyera la escuela primaria, el Zócalo, muchas cosas que hicieron la carretera principal que ahora divide de oriente a poniente. El pueblo también, él le tocó encabezar ese asunto ahí en el Ingenio de Zacatepec, andar pidiendo préstamos, porque fue parte del Consejo del Ingenio de Zacatepec junto con Rubén Jaramillo, eran metodistas los dos. Uh-huh. Bueno, entonces un día me decido, porque mi tía me dice que si no los va a tirar, entonces voy por 2 cajas de cartón que estaban ahí, de esas de huevo, estaban tapadas, y unos guacales donde se guardaban los tomates y ese tipo de productos. Y entonces me empiezo a dar cuenta que empiezan a salir. Primero salieron, por ejemplo, prensas. A él le gustaba mucho leer la prensa, ¿no? O El Impacto, que era una revista, perdón, en ese entonces. Que yo dije, bueno, pues hay hemeroteca, ¿no? Aunque nunca había ido, pero ya sabía que existía la hemeroteca. Pero entonces me empiezo a dar cuenta que salen fotografías bien importantes, por ejemplo, de cuando se está construyendo el Zócalo, o de cuando se está construyendo la carretera, o de los primeros que llegan a poblar a Tezoyuca después de la Revolución, incluso están resguardados por unos militares. Y para explicarme yo muchos documentos que salieron ahí, muchas fotografías, e incluso estaban manuscritos, su diario o sus memorias de él, más bien dicho, sus memorias, pues ahí apuntaba que había danzas en Tezoyuca y un montón de datos que yo desconocía. Me veo la necesidad de empezar a ir a visitar a la gente grande que todavía existía aquí en Tezoyuca, prácticamente también de los que casi les tocó repoblar, ¿no? Y entonces empiezo a hacer entrevistas y me empiezo a armar ya mentalmente un mapa de cómo fue el asunto de cómo se vuelve a repoblar, que lo que había, porque yo iba a preguntarle algo específico a un señor, pero es inevitable que te empiecen a contar toda su historia de vida, ¿no? Claro. U otras cosas que a ellos les parecía importantes. Por ejemplo, me empecé a encontrar que gente que fue los primeros que jugaron fútbol, que para ellos se les hacía relevante, ¿no? Otros que no, que primero el básquetbol, o empezaron a contar de la danza de los huehuenchis, u otros que integraron la primer banda de viento de aquí de Tezoyuca, y se acordaban exactamente cómo se llamaba el profesor, quiénes eran, qué instrumento tocaba cada uno, qué piezas tocaban, y todo ese tipo de información, como yo veía que para ellos era importante, pues se la iba anotando, ¿no? En ese entonces yo no tenía ninguna idea, ¿no? Y en ese entonces te estoy hablando de hace unos 25 años fácil. Entonces yo no tenía ni grabadoras ni nada por el estilo, todo era así más o menos con apuntes para poder ir armando las cosas. Y como siempre he tenido buena memoria,
hasta la fecha, por ejemplo, agarro mis apuntes, los leo y me acuerdo de otros detalles que ahí ni se me pasaron a anotar. Pero bueno, entonces empieza a surgir esto y yo ni siquiera había escuchado nunca la palabra cronista. Hay un movimiento aquí importante porque se iba a modificar el zócalo del pueblo y una amiga mía de ese entonces, que ahora es psicóloga, ella fue la primera que me dice, tú eres el cronista del pueblo. Entonces yo le dije que no, porque no entendía, pues yo ni siquiera sabía, ¿no? Y se me hizo una palabra así como muy rimbombante, me acuerdo. Le dije, no, pues yo nada más me gusta platicar con los señores. Y aparte de esto, me empecé a dar cuenta que no bastaba con entrevistar a gente de aquí, de Tezoyuca, sino que para entender otras cosas que también ellos mismos me decían, ¿sabes quién te va a decir bien? Don Matías Cruz, de Zapata. Ve a buscarlo, él también fue revolucionario y fue corridista. Entonces, repetía la misma dinámica, lo buscaba, y otra vez eran como 5 entrevistas, ¿no? O sea, iba un día y no se terminaba, iba a la semana siguiente, por decir, y me daba otra información, y así sin querer empecé a recopilar mucha información de gente que fue muy importante en sus respectivas comunidades, en Tepetzingo, en Tetecalita, y que bien amablemente a veces me regalaban más fotografías, o me decían, mira, yo aquí hice unos apuntes y te los voy a pasar, ¿no? Y pues yo los iba recopilando, me acuerdo, nada más. Y pasó algo bien interesante después, ya cuando empecé a entender un poquito de los cronistas. Fue algo que me sucedió en Tepetzingo, bien interesante, y que a mí me marcó mucho, ¿no? Me acuerdo que me invitó el ayuntamiento a que fuera a dar una plática a Tepetzingo acerca de la historia de ahí, de la comunidad. Para Tepetzingo es muy importante la iglesia y su banda de viento. Son como los 2 ejes en los que se desarrolla, ¿no? Y sobre todo el general Modesto Rangel, que aunque era de Zapata, ayudó mucho la memoria oral dice que ayuda a que se reconozca ya como una comunidad aparte de Tetecalita, porque de ahí eran sus primeros habitantes, pero se quieren como independizar, y cuenta la memoria oral que don Modesto Rangel es quien llega y valida ese asunto, y entonces la calle que pasa exactamente enfrente de su iglesia, que es lo más importante para ellos, la calle esa se llama Modesto Rangel hasta la fecha. Es en honor a eso, ¿no? Que les ayudó a separarse de la otra comunidad. Bueno, el caso es que me invitan a dar la plática, y entonces de los que había entrevistado ya nada más vivía un señor que se llamaba Fructuoso Millán, que también fue parte de la banda de viento, y de los que fueron a traer a Santa Cecilia, porque la bajaron en la estación de trenes de Tetecalita, no había en Tepetzingo, y se la llevan en procesión hasta una casa particular en donde son las primeras misas, todavía no se construía la iglesia. Entonces, don Fructuoso Millán, para mí fue bien significativo, porque ya ves cómo es cómo son las conferencias, ¿no? Que les gusta llamar a los directores de cultura de los ayuntamientos. Sí. Ponen la mesa, ¿no? 2 sillas donde está el director de cultura que te va a presentar, a ti como conferencista, que a mí nunca me ha gustado, yo siempre digo que son pláticas, y las sillas enfrente, un montón de sillas enfrente, y llega la gente ahí y se sienta, y cuando llega don Fructuoso Millán, las mismas personas del pueblo no lo sientan con ellos, ponen una silla a mi lado izquierdo, exactamente entre nosotros, los que estábamos en la mesa, y la gente del pueblo. Él estaba ahí como si fuera un sinodal, vamos a decir así, algo muy loco, ¿no? Para mí, yo todavía estaba muy chavo, pero sí me llamó mucho la atención eso, y lo que más me llamó la atención, pues yo empecé a, como decimos, no aventar un chorote, ¿no? A tratar de explicar cómo estuvo el asunto, hacerlo entendible, decirles que pues por ahí había llegado el general, ¿no? En qué esquina estuvo, dónde llegó Santa Cecilia. Yo generalmente lo que trato es de hacer cercana la historia, o sea, que vean que no es algo como que está en los museos, ¿no? Que están detrás de una vitrina y acartonado, sino algo que tú puedes estar tomándote un refresco en donde un general revolucionario estuvo agarrándose a balazos o haciendo algo, ¿no? Le dando una batalla. Entonces generalmente trato de platicar así. Bueno, ya termino de toda mi plática y no aplaude la gente. Entonces voltean todos a ver a don Fructuoso Millán, que estaba con su bastoncito, me acuerdo bien. Y hasta que don Fructuoso Millán dijo, me acuerdo que dijo, sí,
Así como lo contó, así fue. Fue hasta que toda la gente me empezó a aplaudir. Y entonces para mí fue algo que me marcó mucho porque me cayó el 20 de la responsabilidad que se tiene a veces que se debe de tener cuando eres cronista, ¿no? Que en realidad te depositan algo que para ellos es bien preciado, que es su memoria, tal vez no diseñada para la academia, ¿no? Para historiadores formales y todo esto, sino lo que a ellos les parece interesante. He tenido este tipo de charlas muchas veces, incluso con Víctor Hugo Sánchez Recendis, que él me decía, es que ¿por qué cuando yo voy me dan fotos de cuando construyeron la escuela o de que fue un diputado? ¿Por qué no sacan fotos de cuando estaban labrando? Y digo, pues es que era cotidiano, o sea, a la gente eso no le parecía importante, por eso es como si ahora alguien tomara fotos o registrara cómo hacen sus publicaciones los chavos de TikTok o de Facebook, ¿no? O sea, a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque es algo que se hace comúnmente. Entonces es lo que yo le decía, bueno, es que ellos, la gente lo que registra a veces para la academia no se les hace importante saber quién dona el terreno donde está el equipo de fútbol o el campo de fútbol, pero para la comunidad es importante. Entonces, a veces el cronista es el que hace como, cuando lo entiendes, como que tratas de enlazar las cosas, entender qué es lo que para la memoria comunitaria es bien importante, así fundamental, son como los pilares en donde están basada su cultura o sus danzas o sus expresiones artísticas. Y cuando te toca que te inviten en foros ya un poco más formales, pues tratas como que de mediar estas dos cosas, ¿no? Por eso es que muchos cronistas, y voy a la segunda parte de tu pregunta, por eso es que un cronista comunitario no se ciñe en muchas ocasiones a lo que se define. Por ejemplo, si tú buscas la definición de un cronista, generalmente es un cronista periodístico o un cronista deportivo, ¿no? Que es el que narra lo que está sucediendo. Y los cronistas deportivos, por ejemplo, lo que hacen es recrear. No tiene caso que te describan lo que tú ya estás viendo en la televisión. Lo que hace, por eso es que utilizan todos estos que les ponen apodos, ¿no? Y algunas expresiones muy rimbombantes, y a veces dicen que están resonando los tambores de guerra, ¿no? Porque lo que hacen es, sin querer, como que recrear literariamente una realidad que tú ya le estás viendo, pero que si te la describen como tal, pues es pobre. Entonces, el cronista comunitario, generalmente esas son las características que tiene. Por eso es que su manera de escribir, ¿no? Es a veces bien disímbola. Yo me acuerdo que hice una presentación, me invitaron, tuve la suerte pues de que me invitaran los cronistas de Jutepec a presentar un libro que ellos prepararon, y pues brincas así de un tema a otro, de una manera. A veces una crónica está en verso, ¿no? Por ejemplo, había una crónica de las viudas de Jutepec que está hecho como letanía de viuda de Jutepec, así con sus métricas, sí, y en verso, ¿no? Y la siguiente te habla del mercado. Y la siguiente te habla de cómo se construyó una colonia que fueron y que tomaron unos terrenos, y es muy político el asunto. Entonces, eso es a veces lo difícil de entender, y también es lo difícil que lo desarrollemos. Yo también creo que los cronistas a veces como que no nos tomamos muy en serio las cosas que hacemos, y pues como todos somos humanos, ¿no? Algunos tenemos algunas deficiencias, otros otras. Pero por eso es que los cronistas hay, incluso por ejemplo, también influyó mucho, yo lo he analizado, cuando se empieza a crear desde culturas populares, es donde empiezan a crear la figura o a retomar la figura del cronista, específicamente Rocío y Víctor Hugo Sánchez Recendis, y en ese entonces me parece que Zabaleta, no recuerdo bien si estaba involucrado. El caso es que empiezan a ir a tratar a las comunidades como de preguntarle a la gente. Yo me acuerdo que algunas platiqué con ellos, oye, aquí quién sabe la historia, sí, o quién sabe cosas del pueblo. Y entonces en el intento, obviamente fue un programa que bajaron, que tuvieron que convencer, que presentar para que destinara recursos el gobierno. Y tú sabes que para amparar que se ejerzan esos recursos y que se siga en boga ese programa, pues tiene que justificarlo también habiendo
una cierta cantidad de gente. Imagínate que en el estado nada más hubieran recopilado 5, pues iba a estar bien complicado que continuara. Lo que yo creo que sucede es que en el ánimo de hacer fuerte al gremio, empiezan a integrar a personas que a veces no escriben, o a veces hay gente, yo me he encontrado gente que porque pinta cómo era la hacienda de tal lugar, está con los cronistas, y yo digo, a ver, no, pues es que pues es pintor, ¿no? Sí, es un pintor que le gusta las cosas antiguas, pero pues no puede ser cronista a mi manera de ver. Y, y esta amalgama, esto que sucedió, también es lo que propicia que en Morelos, no sé si en otros lugares, al parecer, por lo que he platicado con algunos otros presidentes estatales, también sucede, pero un poquito menos, de que haya, cuando vas a una reunión de cronistas, sí de repente hay cosas así, que a mí personalmente, desde que empecé, como que me choqueaban también, o sea, como que yo no entendía bien por qué una persona estaba ahí, o por ejemplo, personas que escriben canciones sobre gente que ya murió, ¿no? Y entonces se confunde como el trabajo de un gestor cultural o de así es. Cultural, que tienen su importancia muy grande. Sí, claro. Dentro de una comunidad, pero como tú estás señalando muy bien, es un trabajo distinto, porque el cronista cumple una labor técnica muy específica, pero además, como estás explicando muy bien, cumple una función social, una función comunitaria que nadie más puede cumplir. Así es, yo lo que creo es que un cronista, yo me acuerdo que en alguna ocasión, en una controversia que tuvimos, les dije que es que el cronista comunitario, así como los plomeros o como los albañiles o como los carpinteros, son útiles, o sea, para la comunidad tiene una utilidad, es algo utilitario, no es algo como a veces pasa con los cronistas municipales. Yo he sido cronista municipal y generalmente es algo como suntuoso, ¿no? Como es algo que solamente está destinado para las ceremonias. Sí, como un puesto político. Ajá, un puesto y un discurso grandilocuente, ¿no? Así todavía de las epopeyas y de las glorias de la patria, que también cumple en algunas maneras una función, ¿no? Sí. Pero un cronista comunitario, yo creo que sí, la primera característica que tiene que tener es que sea útil para su comunidad, que cumpla una función, como dices tú, acertadamente, que tiene una función social, ¿no? Sí, sí, claro. Déjame remarcar algunas cosas de las que has dicho, ¿no? Bueno, sí. Te quería preguntar, porque se me pasó, discúlpame que se me pasó. ¿Cuál era el nombre de tu abuelo? Diego Álvarez Rodríguez. Diego Álvarez Rodríguez. Bueno, tú te involucras en la crónica casi como una encomienda de vida que él te deja, ¿no? Sí, así es. Él ha hecho un trabajo de líder de la comunidad. Uh-huh. En el trabajo él ha recopilado una serie de documentos, de objetos, de testimonios, y es bien interesante porque eso se repite en mucha gente que he entrevistado, ¿no? Uh-huh. Como, al mismo Edgar Zapata, por poner un ejemplo reciente, ¿no? Reciben una herencia de un familiar que les ha significado mucho, y no puede ser de otra forma, porque el trabajo de los cronistas requiere un grado de pasión, un grado de compromiso, que es como digo, no es una encomienda de vida, que no sería posible dedicar la cantidad de energía que tú dedicas si no trajeras esta encomienda casi del corazón. Sí, así es. Que alguien te deja y oye, te encargo que sigas con este legado de trabajo, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí se me hace algo bien interesante que juega por el lado de la vocación, ¿no? Porque sí, hay profesionales que pueden estar muy bien formados en su área, hablemos de historia, que es mi área, ¿no? Pero sí, no necesariamente tengan esta vocación, ¿no? Pues como dices tú, es que es más como del sentimiento, ¿no? Aunque sí, también, claro, por ejemplo, he conocido cronistas que se hacen cronistas porque ya se jubilaron, por decir. Pero como dices tú, se nota que no hay como que ese nivel de pasión, ¿no? Yo me acuerdo que yo empecé, o sea, lo primero que hice fue depurar las 2 cajas de cartón y los guacales, que también eran como 3, me parece. Dije, esto sí sirve, esto no me sirve, algunas cosas no comprendía, y otras cosas, como te digo, como
periódicos de la prensa que la compraba a diario y que no eran tan antiguos. Dije, pues hay una hemeroteca. Esas pues las deseché. Pero a partir de ahí es que yo me veo también en la necesidad de empezar a recopilar un poquito de información y sin querer surge el coleccionismo. O sea, es decir, lo que hago yo es irme había veces que me llegaba mi aguinaldo y la mitad de mi aguinaldo me la gastaba comprando libros que hablaran sobre Morelos, ¿no? Claro, claro. Iba y a ver, ¿no? Pues que habla de Tepoztlán, habla de Jojutla o de Cuernavaca, ¿no? Tepoztlán y Cuernavaca son así como marca, o Cuautla. Hay mucha producción bibliográfica. Y lo que me encontraba, pues empezaba yo a recopilar, y de ahí empieza a crecer una biblioteca. Y te digo, y de los obsequios también a veces de personas que entrevisté, pues claro, empieza a haber manuscritos, empieza a haber más fotos. Eso es muy importante decirlo, porque la gente de repente en los municipios, quiero decir, tiene la idea, ya sobre todo cuando es un cronista de larga trayectoria, la gente se hace la idea de que es un empleado permanente del ayuntamiento, y de que tiene un sueldo. Y esto, digo, a mí me parece perfecto, no digo que está mal, claro, pero lo que pasa en la realidad es que un cronista a veces tiene apoyo, ingreso económico, quiero decir, a veces no. A veces cuando lo tiene es muy bajo, no es muy suficiente. A veces, si por ahí llega a haber un municipio que apoya mucho la cultura, pues a veces el ingreso es fuerte, pero quiero decir, es una situación de mucha inestabilidad que no se sostendría si la persona, en este caso los cronistas, no pusieran un montón de recursos propios, ¿no? Sí, de verdad que sí, implica... Le da un valor todavía más al trabajo de los cronistas, porque, bueno, invierten su propio patrimonio o sus propios recursos económicos con tal de hacer un resguardo de la memoria de la comunidad. Y esta anécdota que contaste, a mí me llamó mucho, es muy impresionante. Yo tuve una anécdota similar cuando yo, jovencito, fui a Cuautla a un evento que hicieron en la hacienda del hospital. Okay. Y tuve que exponer sobre el sitio de Cuautla, ¿no? Además que yo no soy de ahí, entonces alguien de fuera que venga a hablar, bueno, ¿no? Y más en Cuautla, ¿eh? Y más en Cuautla. Sí. Esto ya tiene muchos años, entonces yo me acuerdo que cada ponencia separaban unos señores muy mayores que estaban sentados en la primera fila, y así se paraban con mucha solemnidad, se subían al templete, volteaban a ver a la gente, y lo que tú acabas de contar que te pasó, decían, el ponente que acaba de hablar estuvo bien porque dijo esto y esto, y sí es cierto porque como que valida, ¿no? Así es. Una especie como que el señor grande que resguarda la memoria viene y le valida a la comunidad que alguien que les habló, eso está sancionado por la memoria colectiva, de la que ellos son guardianes, ¿no? Así es. Entonces yo le digo a mis alumnos, ustedes se ponen nerviosos cuando pasan a exponer y que el profe, por favor, profe, no me mire feo porque me pongo nervioso. Es estar frente a un pueblo y que se paren señores con esta autoridad, ¿no? Y que te puedan decir en determinado momento, eso que dijo usted, muchacho, está mal, y te lo dicen enfrente de toda una comunidad. Entonces, ahí uno se da cuenta de que no puede ir a decir cosas a la ligera, ¿no? Así es. Uno tiene que tener esa sensibilidad de lo que resguarda la memoria colectiva. Y la otra cosa que dijiste que me llamó mucho la atención es esta cuestión de cuando haces historia oral, las entrevistas, cómo efectivamente tú vas buscando el dato que a ti te parece relevante o los temas que tú quieres saber y te topas con pared porque la gente te dice, mira, acá lo que a la comunidad le importa es esto. Sí. Y entonces es un acto de humildad y un acto de decir, aquí yo no vengo a poner lo que yo creo. Yo lo que tengo que hacer es escuchar a la gente y escuchar lo que la misma comunidad me va a ir dando la pauta de Así lo que es. importa, a lo que le da valor, de lo que hay que arreglar, de lo que hay que mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la actividad del cronista es como ser un medium, ¿no? Como saber palpar el sentir de la comunidad en el sentido de en qué cosas pone el corazón, pone la memoria, pone los sentimientos, pone los valores, ¿no? No sé cómo veas tú esto. Sí, de hecho, hasta te encuentras con historias un tanto oscuras, ¿no?
a veces de despojos de tierras o cuestiones por el estilo que tú sabes que te tienes que guardar, ¿no? Porque un comentario o un escrito de algo que para ti a lo mejor si no lo captas no esté relevante puede ser hasta un pleito familiar así de encarnizado, ¿no? O sea, sucedió, yo me acuerdo mucho cuando estaba en la unidad regional de culturas populares, se publicó un libro de Tlatenchi y hubo gente que fue hasta allá a protestar, de Tlatenchi fue hasta Cuernavaca para decir que querían que se prohibiera ese libro, que porque lo que contaba estaba mal y fue porque se trató un tema que se había vuelto un pleito ya de familias, ¿no? De hace mucho tiempo. Entonces sí, a veces se tiene que tener como esa sensibilidad y sobre todo porque trabajas con la memoria. Yo también me acuerdo que cuando en otra ocasión aquí en mi comunidad me tocó también dar una plática acerca de las fiestas y la gente mayor que llegó no se sentó en las sillas, se sentó en las bancas de hasta atrás. Entonces mi mamá es enfermera de la comunidad y pues en ese entonces era como de la comunidad también ser enfermera, ¿no? Yo me acuerdo que venían a ver a mi mamá para que fuera a ver a sus enfermos de las familias, o que les pusieran suero, o que los inyectaran. Y mi mamá, como siempre ha tenido vocación por lo que hace, pues generalmente no cobraba, entonces a mi mamá le estiman mucho. Bueno, el caso es que yo iba a dar la plática y mi mamá llegó y saludó a los señores de atrás, que pues los conocía la mayoría porque te digo que mi abuelo fue prácticamente quien volvió a fundar la comunidad. Y les dice que qué están haciendo. O sea, mi mamá les pregunta, ¿y qué están haciendo hasta acá atrás? Dice, es que nada más venimos a escuchar qué hace tu hijo con la información que nosotros le dimos, con la memoria que le estamos dando. Entonces, eso te hace que te ubique. O sea, a mí me sirvió para ubicarme, para decir, pues tengo algo que para la gente es como un tesoro y además es delicado. Y entonces tengo que buscar la manera de ser capaz de hablar como que por todos, sin ser específicamente alguno, ¿no? O sea, es decir, tienes que tocar las cosas despojándote un poquito de tu ego, porque muchos también, a veces los cronistas, a veces vemos algunos que nos gana el ego así muy cañón, como se dice coloquialmente, y no tomamos en cuenta que en realidad lo que estamos trabajando es una memoria que todavía está viva, ¿no? Que al interior de las comunidades todavía se platican cosas. A mí me ha tocado platicar con gente que me dicen cosas que me habían dicho sus abuelos y que lo siguen platicando sus papás o sus hijos. Y también algunas otras me ha tocado que yo les platico cosas de su familia y que me dicen, mira, era mi abuelo y ni sabía. Entonces, pero esa vez porque no se junta con ellos. Entonces, trabajar esto, la mera verdad es que es bien enriquecedor. Yo la parte que trato de hacer es sí pasarlo por mí. O sea, yo trato de darle un poquito de calidad literaria cuando escribo, pero sí siempre teniendo como esta visión de que estoy trabajando con una memoria que es de toda una comunidad, ¿no? Entonces no puedes como que ser partidario o de algún partido o de alguna forma específicamente de ver las cosas, sino que tienes que como que contar todos los elementos, tal vez si estás en algo un tanto delicado, ¿no? Sí, una memoria viva, como se dice. Así es. Hay que tener cuidado porque se mueve y tiene repercusiones. Así es. Y más cuando... Muy neutral eso. Y más cuando te transformas, como dices tú, en alguien que valida, ¿no? O sea, porque después de que me pasó esto, ahora lo que a mí me sucede es que cuando yo digo las cosas, publico lo que sea, como que me doy cuenta que para las comunidades, el hecho de que yo lo haya publicado o dicho, lo valida. Sí. Y cuando tú ya estás en esa parte, pues todavía tienes que tener más tacto, ¿no? Claro, de hecho, también es una responsabilidad social. Así es. De hecho, yo creo también que es una de las causas por las cuales hemos platicado también, no sé si te recuerdas que una vez dije que como que había habido un distanciamiento entre historiadores académicos y cronistas. Sí. Porque los cronistas, muchos
nos estábamos metiendo o se estaban metiendo en cuestiones, por ejemplo, de la independencia, ¿no? O de antes de la revolución o del periodo colonial. Pero muchas veces también muchos compañeros, tengo yo la percepción, que lo hacían por no meterse en problemas, obviamente. Porque como es memoria viva, es más fácil hablar de algo que ya ocurrió y que ya ni hay gente que se acuerde de eso, que solamente por documentos, hablar algo que todavía las generaciones estás tú trabajando con, o quien convive contigo es la tercera generación de eso que sucedió, o la cuarta, ¿no? Entonces la memoria todavía está viva, todavía hay cosas que se platican al interior de las casas a la hora de la comida o de la sobremesa, y que todavía está ahí a veces bulliendo, ¿no? Entonces eso es a veces lo que hace también un poquito difícil la labor, más por ejemplo cuando se trata de comunidades. Cuando son ciudades, pues es más difícil, ¿no? Que se conozcan todo. A lo mejor entre las familias de abolengo, por ejemplo en Cuernavaca, pues sí, ¿no? Ya entre ellos los Sedano, los López González, los Lavín, pues esas familias pues son de las distinguidas, o los Estrada, Cajigal, ¿no? Entre ellos sí se conocen, pero pues la comunidad es bien difícil que los ubique. Y aquí, por ejemplo, en Tezoyuca, tú puedes llegar al Zócalo de Tezoyuca y le preguntas a cualquiera, oye, ¿dónde vive Ulises Nájera? Y cualquiera te dice, vive ahí, te da santo y seña, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros todavía estamos en una comunidad, entonces eso también hace a veces un poquito difícil la labor. Claro. Y pues, pero sí, sí te marca, y sí es, cuando tú lo tomas con responsabilidad te das cuenta de la importancia que tiene lo que haces, ¿no? Y que, como dices tú, efectivamente, tal vez haya gente que sabe historias así como muy en específico que le atañe a su familia, pero finalmente quien sabe un poquito más, pues es uno, y uno tiene la responsabilidad como de regresarlo, ¿no? Porque eso de quedártelo, pues no tiene mucho caso. Eso tiene mucho que ver, y te quería, bueno, estoy creo que acaparando, pero tenía que ver, me estoy recordando, con lo que me decías de lo audiovisual. A mí una cosa que también me conflictó desde la primera vez que fui, Sí. que me invitaron a un congreso de cronistas, es que generalmente los congresos de cronistas se hacen, por ejemplo, en un auditorio o en una escuela. Entonces, ya como a la cuarta vez que fui a un congreso, pues yo ya conocía a todos los que íbamos. Ya al de Tlaxiltenango, al de Jojutla, al de Cuernavaca, al de Xochapan, a quien sea, pues yo ya los ubicaba. Entonces a mí se me hacía que era como una reunión de cuates o como de exalumnos, vamos a decir, donde nos vemos para darnos palmaditas en la espalda, ¿no? No, mira, eres muy bueno en lo que haces. No, pues escribes muy bien. Pero a la comunidad nunca se le regresaba nada. O sea, como generalmente no asiste porque son en lugares cerrados, pues nada más entre nosotros, estábamos compartiendo la información, y es una especie como de una tómbola, donde son las mismas fichas y le das de vueltas y ya incluso hasta sabes de qué va a hablar fulano de tal, ¿no? Por ejemplo, quién va a hablar de gastronomía, o quién va a hablar de la revolución, o quién va a hablar de la independencia. Ya hasta sabes los temas de cada quien, o de lo prehispánico. Es como un congreso de especialistas. Ándale, y a mí siempre se me hizo que eso quedaba cojo, porque en realidad lo que sucedía, te digo, cuando me tocó esto del Don Fructuoso ahí en Tepetzingo, o de los viejos aquí en Tezoyuca, pues siempre decía, pero ¿y la comunidad? O sea, las comunidades, ¿qué beneficio tienen con que nosotros nos encontremos y nos echemos porras entre nosotros, ¿no? O sea, hasta premiaciones había, o hay hasta la fecha. Pero a mí, más que premiaciones, eso a mí se me hace que lo que se tiene que buscar es eso, devolverlo. Ya te lo dieron, pues ahora regrésalo, ¿no? Y trata de hacerlo con calidad, que ahorita, por ejemplo, lo audiovisual, pues prácticamente el celular es la nueva televisión, ¿no? Entonces, por eso es que yo estoy haciendo este trabajo audiovisual. Primero fue como un reto. Cuando me nombraron cronista municipal, me dijeron, ya sabes, no hay recursos. Solamente hay para tu sueldo. Entonces presenta un proyecto que no cueste, pero que impacte.
Estaba la dirección de comunicación a un lado de mi oficina que me asignaron y fue lo que se me ocurrió. Dije, bueno, pues voy a hacer videos, pero ya sabes, ¿no? Como todo buen cronista, yo quería hacer videos de 1 hora o de hora y media. Entonces ya un amigo de ahí me dijo, no, sabes que si quieres hacerlo así, que impacte más, vamos a hacerlos de 5 minutos. Y el reto ahí fue, pues, aprender o reaprender a cómo trabajar las cosas visuales y el guión que tú escribes para que en 5 minutos abarques pues lo más posible, ¿no? Y que aparte pues, sea atractivo visualmente. Por suerte me tocó un muy buen productor, que es Giovanni Castañeda, con quien empecé a trabajar. De él aprendí mucho, que él sí, por ejemplo, me acuerdo la primera persona que me pusieron, llegó, puso un tripié, su cámara, me dijo, ponte ahí, revisó que estaba bien el encuadre, y me dijo, habla. Entonces yo estaba ahí como loquito, ¿no? Platicando, hasta la gente se me quedaba viendo. Y ya cuando llegó Giovanni, él lo que hacía es decir, a ver, mira, vamos a hacer aquí, voy a hacer la toma de este árbol. Y yo veía que jugaba con las imágenes. Y ya cuando lo ves, te das cuenta que también pues, no tiene que ser estático, ¿no? Para que haya movimiento también en lo visual y entonces atrapes a la gente. Y lo fui aprendiendo. Ahora ya no estoy, Giovanni ya tiene otra actividad y estoy trabajando junto con mi hijo, pero ya con esta experiencia pues es lo que estamos trabajando y creo que me ha funcionado mucho y sobre todo con los chavos, ¿no? Con los jóvenes, que a veces eso es lo difícil, más con los temas a veces que uno trabaja, como que se les hacen aburridos, ¿no? Y esa es la parte que yo creo que también los cronistas pues tenemos que innovar y adaptarnos a las nuevas tecnologías, si no, pues no vamos a lograr. Que menciones eso porque de repente puede haber resistencias, ¿no? Todas estas cosas técnicas que acabas de señalar hablan de la necesidad de aprender una nueva forma de comunicar las cosas. Así es. En las que generalmente los que venimos de las humanidades, de la historia, de la crónica, pues nuestro medio siempre ha sido lo escrito. Siempre primordialmente ha sido lo escrito. De repente algunos documentales, cuando la televisión le daba por producir documentales, entonces uno participaba, pero ahora con las tecnologías que hay, es como que está todo muy a la mano para que no haya intermediarios, pero está la dificultad de tener que pasar por ese filtro que tú acabas de mencionar, de cómo poderte parar frente a una cámara, de cómo hablar solo frente a una cámara, que de repente sientes que no te está viendo nadie y tú tienes que hablar, ¿no? Así es. De entender el grado de cómo puede alcanzar a muchas más personas estos medios, pero sí tienes razón, es aprender otro lenguaje prácticamente, ¿no? Otra manera de comunicar el contenido que uno hace. Entonces a mí me gustaría hablar un poquito de tus trabajos, sí. Tanto los tradicionales, vamos a ponerle entre comillas, escritos que has hecho, como lo que has incursionado en documentales, y ahora en este proyecto que platicas de difusión en el canal de YouTube que tienes, ¿no? Sí. Primero me llama la atención este cuadernillo que se llama Zapata tiene un héroe. Es interesante el juego de palabras, ¿no? Porque Zapata es un héroe, pero cuando dices Zapata tiene un héroe te refieres al municipio. Entonces, a mí me gusta esta ironía como un municipio que lleva el nombre del gran caudillo nacional que es Zapata, tiene un héroe, pero no es Zapata, es un héroe local, ¿no? Y este héroe local se llama el general revolucionario Modesto Rangel. Así es. Tú dedicas este cuadernillo, Zapata tiene un héroe, semblanza biográfica del general revolucionario Modesto Rangel, ¿no? Algo ya nos has contado en tus comentarios previos, pero me gustaría que nos dieras un panorama general de este cuadernillo. Y luego tienes otros 2 publicaciones, que esto ya va más por el lado de la cultura que de la historia. Tienes déjame ver si lo pronuncio bien, Nahualario. Así es. Nahualario, seres, poderes, lugares y animales mágicos del estado de Morelos, ¿no? Así es. Tiene que ver con la figura del Nahual. Sí. ¿Puedes explicar un poco qué es la figura del Nahual? Esta publicación ganó el Premio Estatal de Obra Inédita, ¿no? Fue una obra
reconocida por el Instituto de Cultura de Morelos, y también el mismo instituto publicó otro que no sé si son cuentos, leyendas, pero se llama Nueve Nahuales. Sí, así es. Entonces, si nos puedes contar primero del libro de Modesto Rangel y luego de publicaciones sobre los nahuales. Sí, bueno, efectivamente, como dices tú, ¿no? Como yo ya estaba en este proceso de trabajar lo audiovisual y de empezar a buscar un juego de palabras que se hiciera, pues, atractivo, se me ocurre nombrar Zapata tiene un héroe, precisamente, pues Zapata, tú dices Zapata y en la mente rápidamente se te viene la figura de Emiliano Zapata, ¿no? Con su bigote grueso, su sombrero, nunca se te viene a la mente el municipio. Entonces, a mí me parecía que era llamativo, precisamente Zapata tiene un héroe, así como diciendo, bueno, ¿quién fue el héroe de Zapata, no? Pero en realidad estaba hablando efectivamente del municipio. Y lo hice porque aquí en el municipio existen colonias, existe una unidad deportiva, hay escuelas, hay plazas que se llaman Modesto Rangel, pero no había ninguna información de ningún periódico local, o sea, me refiero que ya ves que también a veces sacaban periódicos las administraciones municipales o esto, nadie nunca se ocupó de explicar quién fue Modesto Rangel. Entonces a mí se me hacía que había un hueco ahí, que todos sabían que se llama la colonia Modesto Rangel, o que estudiaron en la secundaria Modesto Rangel, o que van a jugar al campo Modesto Rangel, pero nadie sabe quién era, y se me hace absurdo, a mí siempre se me ha hecho absurdo que estés en un lugar donde tú no lo comprendas, ¿no? Entonces lo que hice fue empezar a buscar en un montón de libros que ya había conseguido, información, ya sea, por ejemplo, que fueran como memorias, por ejemplo, del general Rodolfo López de Nava, o sea, en algunos rengloncitos te va hablando un poquito de que se encontró al general Modesto Rangel, o se acuerda de algo de Modesto Rangel, y lo que empecé a hacer fue recopilar información para hacer una especie de biografía, primero basada en libros y documentos, está dividido así, y también, pero también recojo lo del que dice la tradición oral, porque también culturalmente es tan importante para el municipio que aparecen varias leyendas, ¿no? Por ejemplo, en Tetecalita se dice que las campanas que están en Tetecalita en realidad estaban en la capilla de la hacienda de San Vicente, pero que cuando fue la revolución, el general Modesto Rangel se las llevó en tren, no sé cómo le hizo, o sea, imagínate, cargar unas campanas así enormes, pero es la que dice la tradición oral, y las pone en el pueblo de Tetecalita. La Virgen de la Candelaria, que son de las dos fiestas más importantes que tiene la cabecera municipal, también se supone que le hace un milagro al general Modesto Rangel, incluso atrayendo las balas de los enemigos, ¿no? Que van persiguiéndolo, están por matarlo, se encomienda a la Virgen de la Candelaria y entonces las balas van a parar en la peaña de la Virgen de la Candelaria. Eso hace que para la comunidad le dé más valor, o sea, tenga más valor de fe la Virgen por ayudar a alguien que fue tan importante para la comunidad, y lo que te decía de Tepetzingo. Entonces, lo que yo trato de hacer es una especie de biografía, no pude hacerlo porque pues, no hay información de dónde nació y ese tipo de cosas. Entonces, es una mezcla entre la tradición oral y lo que pude encontrar bibliográficamente para poder aportar datos acerca de alguien que fue tan importante, y tan importante, te digo que hay muchas cuestiones o muchos lugares que tienen la denominación del general, pero ni siquiera se sabía quién era. De hecho, ni siquiera se sabía que había familia todavía de él, ¿no? Me tocó la fortuna todavía de ubicarlos. Se invitó a la presentación del cuadernillo a las personas e incluso se logró que a la sala de cabildos se le nombrara general Modesto Rangel Ovalle, ¿no? Pero ya precisamente después de este proceso, que para mí, por como yo lo percibí, pues es culturalmente muy importante para la comunidad. Esa es la parte del cuadernillo de Zapata tiene un héroe, ¿no? Okay. El que me decías tú del Nahualario, ese es un libro
que yo en realidad, yo quería leerlo, yo estaba seguro en ese entonces que ya había un libro así, ¿no? Yo dije, pues tiene que haber un libro de leyendas de Morelos. Pero a mí también me ha gustado mucho porque, aparte de mi abuelo, la esposa de mi abuela Ofelia, yo me acuerdo que cuando éramos niños, a la hora de que, bueno, cuando era el tiempo de la cosecha de la milpa, ya ves que lo tienen que asolear, entonces yo me acuerdo que ponían unos petates así enormes en el patio de la casa de mi abuelo y ahí se ponían las mazorcas a secar. Ya que estaban bien secas, pues ya empieza el proceso de desgranar y a nadie le gusta desgranar, o sea, no es una cuestión que te agrade, ¿no? Entonces mi abuela lo que hacía, mi abuela Ofelia, es que a una hora determinada, no me acuerdo ahorita bien la hora, pero sí, ya era cuando estaba, antes de que empezara a pardear la tarde, nos sacaba a todos los nietos y a nuestros primos y nos daba una olotera o nos daba una piedra, que son muy buenas porque son porosas, para ayudarle a desgranar. Y como veía que se nos hacía muy tedioso, que no queríamos, generalmente nos empezaba a contar leyendas. A esa hora, cuando empezábamos a desgranar, entonces se desgranaba el maíz y se desgranaban las leyendas, ¿no? De la boca de mi abuelita, era así muy, muy mágico. Incluso yo me acuerdo que hasta nos peleábamos las piedras, ¿no? No, yo aparté mi piedra ayer. Y hasta andábamos peleando en las piedras y ya todos sabíamos, llegamos a esa hora y diario nos narraba alguna cosa que le había contado su mamá o que la leyenda del espíritu de la laguna, y obviamente las iba haciendo prolongadas, y entonces nosotros, sin darnos cuenta, cuando ya nos percatábamos que terminaba la leyenda, ya teníamos un montón así considerable de granos de maíz, pero todo era gracias a las leyendas que contaba mi abuelita. Entonces muchas de esas cosas yo me acordaba, y te digo, yo pensé que era un libro que ya existía. Y como siempre me ha gustado el ámbito de la leyenda y del mito, empecé, obviamente, en este ánimo de coleccionar, a comprar libros de leyendas. Entonces me empecé a dar cuenta que había como de 3 tipos nada más, que era, en ese entonces estaba muy cercano lo sucedido con LZLN en Chiapas. Entonces había leyendas, pero que eran indígenas. Por ejemplo, de Sosocotla, o de comunidades indígenas. O si no, había otras publicaciones donde eran, pero tipo de la mano peluda, ¿no? O si no, eran leyendas coloniales, como las de Artemis del Vallarispe, o las que escriben en Guanajuato, o en la Ciudad de México. Y entonces yo decía, bueno, pero entonces lo que creemos en los pueblos, que no hablamos náhuatl, pero que no somos ciudades, ni fuimos coloniales, entonces eso no existe, ¿o cómo? Y entonces lo primero que hice fue empezar a escribir lo que me acordaba que me contaba mi abuela. Como ya mi abuela ya no nos contaba, ya estaba muy grande, entonces yo lo recreaba literariamente, y además, pues como que tengo que tener cierto estado de ánimo para escribir ese tipo de cuestiones, ¿no? Es más artístico, es como prosa poética. En ese entonces también se dio otro suceso. Yo trabajaba en Cuautla, en la clínica de campo que le dicen, que es ahora el Hospital General, y ahí me hice amigo de un compañero, muy, muy amigo. Entonces me invitaba muy seguido a su casa, con su mamá, a la casa de su mamá, y yo me daba cuenta que de repente había gente extraña ahí afuera de su casa, ¿no? O gente que se veía que no era como de Cuautla, que venía como de otros lados, porque traían hasta bolsas de islas y llenas como de ropa. Y con el paso del tiempo, y como que había un ámbito ahí medio de misterio, con el paso del tiempo, me confesó mi amigo y me presentó bien con su mamá era curandera. Entonces su mamá estaba bien sumergida en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y tenía muchos conocidos, se llama, espero que todavía no se haya muerto, doña Rita. Tenía muchos conocidos, por ejemplo, de las faldas de los volcanes, que luego le decía a mi amigo, a Beto, oye, llévame a ver a mis compadres de allá de Tela. Y como a él le aburría, luego me decía, acompáñame, vamos a llevar a mi mamá. Entonces me llevaba y llegábamos a la casa de gente que eran tiemperos, por decir, ¿no? Entonces, sin querer, vivir en Cuautla a mí me empezó también como que a abrir un mundo que yo no conocía bien, y empezaba yo a escuchar historias que relataban ellos. Y poco a poco, a lo largo del tiempo, ese libro se hizo en años, empecé a escribir cosas que yo escuchaba, o cosas que yo también aquí por la región empezaba a recordar, o a volver a preguntar con gente específicamente del tema.
Y ya que tenía un buen bonche, fue que me di cuenta y le quise dar una lógica que como que se dividía precisamente en eso, en seres, poderes, lugares y animales que tenían que ver con el ámbito mágico del Estado. Entonces ya lo termino de escribir, lo metí a una dictaminación que ganó, pero después no sé qué hubo mal, creo que no se hizo bien el acta de dictaminación y se echó abajo. El caso es que 3 veces se dictaminó ese libro, el Nahualario. Y ya la tercera, que incluso ya no lo quería meter, un amigo me animó, me ayudó a transcribirlo porque ya se había perdido el archivo. Me acuerdo que lo transcribimos en 3 días, él me ayudó porque era muy rápido. Y lo metí. Y ya mi sorpresa fue pues que ganó. Yo lo metí pues prácticamente porque me estuvo insistiendo un amigo que se llama Hugo Gama, ¿no? Y gana el premio estatal. Y cuando es la hora de la presentación del libro me entero que fue por unanimidad, ¿no? Llegan los que fueron los jurados, fueron 3, y entonces ahí me dan a conocer que fue por unanimidad, y es lo que entonces a mí me hace como que percatarme que pues sí tengo cierta calidad literaria, ¿no? Dije, entonces pues no solamente me gusta, pues a la gente también le gusta, tengo esa fortuna, ¿no? De que sin tomar talleres literarios ni nada, pues lo que hago, pues a la gente le agrada, le atrae, no sé, le mueve, ¿no? Yo generalmente lo que hago, por eso te digo que espero como que me están en un cierto estado de ánimo y hubo leyendas que le escribí 3 veces, por decir, pero hasta que quedaba de una manera que cuando yo la leía como que me movía algo, esa es la que yo escogía para que se presentara en el texto, en el libro, en el agualario, ¿no? En la recopilación que estaba haciendo, porque ni siquiera estaba pensando como libro. Cuando tenía los escritos me invitaron a dar una conferencia en el INEGI y ahí estaba Miguel Ángel Tafoya, yo ya lo conocía, su obra, a él no lo conocía personalmente. Entonces, terminando de la presentación, lo que hice fue leer cosas que yo había escrito. Se me acerca y me dice que está interesado en ilustrarla. Él se ofrece y entonces pues a mí me gusta mucho cómo pinta y sin querer se hace la colaboración. Entonces gana y también la sorpresa es que se hace como que tiene un boom, ¿no? O sea, incluso me acuerdo que se hizo una semana en la vecindad, que en ese entonces existía el Centro Cultural de la Vecindad, dedicado al Nahualario. Y después me llaman, ya continuando, eso fue la historia del Nahualario, incluso para terminar se volvió a presentar el libro, vino una cuentacuentos y armó todo un cuento, improvisó un cuento del Nahualario que terminaba con que el Nahualario era yo. Me acuerdo que me sorprendió, ¿no? Fue ahí en el Jardín Borda. Y después hubo una convocatoria, no sé por iniciativa de quién, pero me acuerdo que lo coordinó la maestra Susana Mendoza, de convocar a 9 escritores del estado de Morelos para escribir cuentos sobre nahuales. Se llaman 9 nahuales, yo todavía he hecho chistes, ¿no? Digo, no sé si los 9 estamos muy nahuales o escribimos todo sobre nahuales o andamos como en ese asunto, ¿no? El caso para explicarle a la gente que no esté familiarizada con el término nahual, okay. si le pudieras explicar a grandes rasgos qué significa esta figura del nahual o en qué sentido la estás utilizando tanto cuando dices nahualario o 9 nahuales, para que la gente pueda entender a qué tipo de referencia, pues no sé si llamarle fantástica o mitológica nos estamos refiriendo, ¿no? Sí, en el ámbito oral, pues es muy, muy rico, ¿no? La geografía misma, generalmente todos los montes tienen un inicio mitológico. Entonces, cuando nosotros hablamos desde el punto de vista legendario, pues tenemos que entenderlo que no es en el sentido científico de la palabra. Un nahual en la tradición oral es una persona que mediante algunos artilugios mágicos puede transformar su cuerpo y hacerlo transformarse en un animal. Hay muchas versiones, por ejemplo, en Cuautla yo me encontré que se tiene la creencia que un nahual se puede transformar en cualquier animal que quiera, excepto en burro o en gallo. Eso me lo dijo doña Rita. Y yo le pregunté por qué. Me dices que el burro y el gallo son sagrados.
Ah, caray, ¿y por qué? Dice, porque recuerda que cuando María iba a Belén, iba sobre un burro, y cuando Jesucristo entra en el Domingo de Ramos, iba sobre un burro. Digo, y el gallo, dice, el gallo es la voz de Dios, el que es el que le anuncia a San Pedro que ya negó 3 veces al maestro. Entonces, en Cuautla, la creencia que se tiene, doña Rita, pues lo que me enseñó, es que se transforma en cualquier animal, excepto en esos 2 animales. En otros lugares, no, se pueden transformar prácticamente en el animal que quiera, ¿no? En víbora, en burro, en caballo. Y generalmente lo que hacen los nahuales, o la creencia que tienen en los pueblos, es que es para poder o robar cosas o andar haciendo males, aunque cuando ya platicas con gente que sabe un poco más, no, los nahuales es como un atributo mágico que tienen algunas personas que hacen que comulguen con su parte primitiva, digámoslo así, que los hace comulgar con la tierra, que es esencialmente de donde obtenemos nuestro alimento y todo, y los hace que puedan comulgar y les dan ciertos poderes, obviamente, ¿no? Curativos, adivinatorios. Me he encontrado muchos ejemplos. Por ejemplo, en Tepecalita me contaron que había una niña a la cual iba a ver Emiliano Zapata, porque ella lo que hacía era que adivinaba en sueños. Entonces, la niña generalmente le anunciaba, no sabes qué, no vayas soñé que había un pueblo que se llamaba así, fulano de tal, y que ahí te iban a matar y te iban a poner una emboscada y no sé qué. Entonces, lo que sí es que Emiliano Zapata era muy creyente en eso y ya lo tomaba como guía para poder hacer esas cosas, ¿no? Pero como esas, o sea, en las comunidades hay muchas historias que tienen que ver con la revolución o que tienen que ver con sus ancestros o que tienen que ver con cosas o con fenómenos naturales que ocurrieron o que los anunció un nahual o que los propician a veces también los nahuales. Entonces, esa es la parte que se me hace a mí como muy interesante y como muy fuerte, y por eso es que la colección no le quise poner colección de leyendas. Dije, no, pues lo más representativo y lo que en todos los lugares se cuenta, aparte de Agustín Lorenzo, ahorita ya un poquito menos, pero es sobre los nahuales. En todos los lugares existen nahuales. Hay nahuales en el cerro, hay nahuales en el centro del pueblo, hay nahuales en la ciudad, todavía hay nahuales, ¿no? En el Parres, por ejemplo, en el Hospital Parres yo estuve trabajando. Me acuerdo que fue muy sonado que una noche se aparecieron 3 cerdos así enormes, ¿no? En el pequeño paticito que hay, y no hay manera de cómo acceder, pues están los policías, todo está cerrado. Entonces anduvo manejando que eran nahuales, porque aparte estaban cerca de donde se van a depositar los cuerpos cuando mueren, antes de que se los lleven a preparar, pues hay una parte donde está con un clima especial, y cerca de ahí fue que se aparecieron los 3 cerdos que te digo. Entonces es una presencia como que muy constante y muy fuerte prácticamente todas las comunidades y las ciudades de Morelos, y por eso es que yo decidí ponerle a esa colección de leyendas y de lugares y de personas, ¿no? Porque hay personas que existen como Doña Rita, que son personas a las que tú les hablas, que convives con ellos, pero que la gente les reconoce cierto poder, ¿no? Los tiemperos, por decir allá en el volcán, que son capaces de alejar tormentas o de llamarlas o de ponerles ofrenda o de platicar con los volcanes, ¿no? Se encuentran a Don Goyo. O sea, Don Goyo no es esta leyenda que está reproducida en cantidad de veces en calendarios, ¿no? Que es un guerrero así azteca, bien broncíneo, ¿no? Y así, con unas plumas espectaculares y cargando a una mujer con rasgos ya un poquito más españoles, así muy finos y muy lánguida, ¿no? No, en las comunidades, Don Goyo es un señor que se aparece así con guaraches y que además advierte de cosas, ¿no? Y te digo, es Doña Rosita. En las comunidades cercanas tienen una visión o una carga de tradición oral diferente a lo que conocemos que se nos vende, ¿no? Como que se hizo muy comercial. Yo creo que esta es más una invención ya más colonial, o la parte esta de cuando empiezan los misioneros
de los profesores que iban a las comunidades y empiezan esta parte cuando empieza a escribir don Sergio Jiménez Benítez, el Cristo Mexica y ese tipo de cuestiones. Yo creo que es más o menos el periodo en el cual nace esta leyenda del guerrero azteca y esto, porque si tú vas a las comunidades, lo extraño es que ahí no los ven así, ¿no? Son poquitos los niños que se saben esas historias, se lo saben más de algo más cotidiano, más cercano, ¿no? Incluso por eso lo van a llevar Wentley hasta la fecha, ¿no? Hay ciertas etapas. Entonces, pues te digo, la parte esta de los nahuales a mí se me hizo muy fuerte y por eso es que yo le decido poner Nahualario y hacer esta clasificación. Y a partir de eso, pues ya no escriben, nos invitan a escribir 9 nahuales. Yo me acuerdo que a mí me dio específicamente una indicación, dijo, tiene que estar pensado para niños entre 6 y 12 años, me acuerdo. Entonces yo lo hice así, platicando con la maestra Susana porque iba revisando los textos y ya te iba haciendo sugerencias de cambios o de adaptaciones. Me dijo, ¿sabes qué, Ulises? Pues este libro me está dando como muchos conflictos. ¿Por qué, maestra? Dice, porque nadie se toma a la ligera los nahuales. O sea, lo sorprendente es que todos los que me trajeron, todos los cuentos que me traen son como muy oscuros o como muy serios. O sea, como que la presencia de un nahual no es como para que se juegue con un cuento de niños. O sea, no, casi nadie utilizó un lenguaje apropiado para niños, e incluso el libro es muy representativo de eso, porque se hace una edición de lujo en pasta dura, a color, prácticamente todas las páginas, y tú sabes que un libro con esas características pues es caro. Entonces no es un libro pensado para que un niño vaya y lo compre, ¿no? En realidad es un libro para que lo adquiera una persona adulta que ya pues tiene cierto poder adquisitivo. Fue muy extraño este proceso, pero también fue muy enriquecedor, ¿no? Y sobre todo, pues estar compartiendo, darte cuenta que vemos algunos compañeros que andamos más o menos en lo mismo. Y lo más importante es eso, que nadie se lo toma a la ligera, ¿no? Eso de los nahuales, por algo que no explico bien o no me sé explicar bien, pues es algo como que muy fuerte, una presencia fuerte. Sí, la cultura de Morelos, bueno, y en general, no sé si en todo el país, pero en muchas regiones del país, aquí en Morelos es muy fuerte esta tradición del nahual, estos seres, como tú ya explicaste, que pueden ser agentes del bien y agentes del mal. Así es. Es también ahí una cosa muy ambigua, ¿no? Cómo se pueden transmutar personas en determinados animales, o luego se dice que un animal te acompaña y es tu nahual. También se dice eso. Es el nahual que protege de tus enemigos. Es una mitología muy interesante, como ha mostrado también Víctor Hugo, que lo mencionabas hace rato, ¿no? Está muy conectada con la religiosidad popular de las comunidades de Morelos y estuvo muy ligado también a la lucha zapatista. Estos seres fantásticos han estado ligados a las luchas por las tierras. Sí, así es. Muy interesante que tú rescates la tradición de los nahuales, no nada más en un sentido de crónica o de memoria incluso, sino en un sentido literario también. Porque como has explicado, son leyendas que a ti te contaron, que luego tú la pasas por el filtro de tu creación personal a una cuestión literaria, lo cual pues, lo vuelve un producto todavía mucho más original. Bueno, Ulises, para ir cerrando la conversación, yo te agradezco todo el tiempo que te has tomado para platicar con mucha calma los detalles, ¿no? de los temas que te he preguntado. Contigo podríamos seguir hablando un montón, porque tú además de cronista, de literato, tienes una larga trayectoria como gestor y promotor cultural, trabajando en instituciones de promoción de la cultura, aquí por mencionar algunas, como promotor cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el programa de apoyos a las culturas municipales y comunitarias, donde desarrollaste labores en proyectos editoriales. Así es. Has estado también coordinando en el Instituto de Cultura de Morelos el proyecto de la enciclopedia del Estado de Morelos, enciclopedia en general, ¿no? Nada más. Sí,
históricas, sino gastronomía, ferias, Sí, tradiciones, así todo eso. es. Y bueno, lo que hablábamos hace rato de tu involucramiento en un montón de documentales, acá te he contado el de Carnavales y Ferias de Cuaresma, del Estado de Morelos. Bueno, y muchos más, ¿no? Tu labor como cronista. Me gustaría ir cerrando la plática en base a esta trayectoria que acabo de contar. ¿Qué consejo le darías tú a una persona que tenga interés, tenga la motivación por entrar al mundo de la cultura, al mundo de la crónica, al mundo de la memoria? ¿Qué consejos le podrías dar desde tu experiencia para que fuera un poquito menos traumático, vamos a decir, ese pasaje inicial de dedicarte a estas labores? Ay, es una buena pregunta, nunca nadie me la había hecho, Irving. Pero bueno, yo creo que lo primero es que te preguntes a ti mismo si tienes como que la suficiente pasión para hacer eso, si tienes la convicción de que a veces vas a poner tiempo tuyo o recursos tuyos y además que tengas la sensibilidad para poder percibir ¿cómo te digo? Como que el tejido cultural que traen las comunidades, ¿no? A mí me han sucedido un montón de cosas. Me acuerdo que una vez hubo un concurso de ofrendas y entonces iban a descalificar a una donde había una Coca-Cola. Y a mí se me ocurrió preguntarle a la persona esta que había puesto la ofrenda que por qué había puesto una Coca-Cola. Entonces todos decían, no, es que tiene que ser barro tradicional, y etcétera, ¿no? Entonces me dice, lo que pasa es que la coca es caliente y entonces la ofrenda tiene que estar equilibrada, tiene que tener elementos fríos y elementos calientes. Entonces, ¿cómo la gente se apropia de cosas que aparentemente no tienen nada que ver, las adapta en su cultura, en su sentir y lo transmite, lo plasma sin querer, ¿no? Pero esto solamente te lo da la sensibilidad también. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención a veces que ahí en la oficina, ahí cuando estábamos en el Conaculta, como que querían hacer todo muy trascendental, ¿no? O sea, decían, no, es que fíjate cómo hay como un ritual velado donde se saluda a los puntos cardinales. Entonces, como yo soy de pueblo, les decía, oigan, nunca han estado en un comité de fiestas ustedes, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Digo, porque no tiene nada que, o sea, lo que están diciendo ustedes es como tratar de sublimizar algo que no tiene en realidad nada que ver. A veces son cosas así fáciles, ¿no? Más utilitarias. Pero a lo que voy es que tienes que tener como que esta pasión. Si tú no perteneces a una, como obviamente, no con esto quiere decir que solamente las personas que son de una comunidad rural o que fue una comunidad rural tienen la sensibilidad. Yo creo que de ahí el tipo de personas, y obviamente no va a ser el mismo sentir a una persona que se crió en una ciudad como Cuernavaca. Incluso, por ejemplo, las dos ciudades más importantes, no es lo mismo ser de Cuautla a ser de Cuernavaca, ¿no? La forma de hablar, la forma de percibir, la tradición esta insurgente que tiene Cuautla, pues Cuernavaca no tiene, Cuernavaca es un poco más, diciendo como los chavos, más fresa, ¿no? Siempre recibió aquí a Maximiliano y a personajes así importantes y de mucha alcurnia, mientras en Cuautla, que también es ciudad y es importante, pues tiene una traza de muchos siglos, que es la misma y además tiene mucha tradición insurgente. Entonces la percepción o la cultura es la misma, nada más lo único es, como dices tú, para poderte dedicar a eso es tener como la pasión, la paciencia y estar siempre sensible a lo que la misma comunidad, a veces sin querer, te lo va diciendo, ¿no? O sea, a veces son cosas que no te las dicen implícitamente, no te dicen, sabes que esto para mí es importante, pero tú te das cuenta a través de poner atención, de estar con este ánimo sensible, ¿no? Y creo que otra cosa importante ahora es pues tratar de innovar las maneras de cómo se hace. Por ejemplo, yo también
incursioné soy corridista tradicional, pero también cuando empecé a desarrollar, a escribir pues corridos, a mí se me hacía que la manera, las métricas, los temas, incluso los términos, las palabras que se utilizaban, ya tenían cierto tiempo que se estaban utilizando, y entonces lo que trato yo de hacer es de proponer, por ejemplo, abordar el tema un poco del erotismo, ¿no? Que casi no se hace en los corridos tradicionales, porque pues la mujer es vista como una diosa, ¿no? Pero a final de cuentas es una parte importante para la comunidad. O por ejemplo, el corrido del lenguaje que hice, a mí se me hacía que no había un registro, o sea, en el ánimo, porque los poetas, los jilgueros, los corridistas, trataban de verse muy eruditos, entonces te encuentras a un montón de dioses del Olimpo en los corridos, y del lenguaje erudito, pero entonces el lenguaje coloquial que se utilizaba, como, por ejemplo, yo recuerdo cuando íbamos al campo que te decía tu papá, ¿no? Mi abuelo, te vas bordeando la Pancle, vas a llegar donde está un claulote, abajo está un cuajinicuil, a un lado de Tlalacho, y tenías que saber qué era todo eso. O sea, porque los árboles no nada más eran el arbolote o el arbolito, o el árbol que tiene frutos, tenía cada uno su nombre, ¿no? Y ese tipo de información, pues nunca lo había abordado un corrido, y a mí lo que se me ocurrió fue, voy a hacer un corrido en donde ese tipo de lenguaje se tome y se exponga, ¿no? Entonces, también esta parte, yo creo que quien se dedica ahora a esto, lo que me estabas preguntando, quien se quiera dedicar, como que tendría, aparte de la pasión, también no cerrarse a reinventar o a innovar lenguajes o a innovar las maneras, ¿no? Si de verdad tu labor, porque la labor de un cronista o de un facilitador cultural, pues es pensado en un pueblo mínimo, ¿no? O en una región. Entonces, para que permee, pues obviamente tienes tú que adaptarte tú a las maneras en cómo se están comunicando la gente de ahora, no al revés, no que te esperes tú que todo un pueblo se adapte a tu manera de cómo haces las cosas o de ver, ¿no? Sino que seas tú, que tengas la suficiente inteligencia para adaptarte y sin que por eso pierda la esencia de lo que estás haciendo, porque también eso es, pues, importante. Yo creo que eso sería prácticamente como que lo fundamental, ¿no? Y tu mismo caminar te va dando las pautas como hacia dónde te tienes que ir. No es, yo te estoy hablando de mi experiencia personal, obviamente, ¿no? Pero te aseguro que un cronista no sé, de Huitzilac o el de Azochapan, Oscar, pues es otro su caminar, tiene otra edad, tiene una formación como historiador. El mismo don Valentín López González, pues él era antropólogo y era historiador, ¿no? Incluso él marca tendencia, o sea, su labor, y por eso es que también yo creo que hay un poco de conflicto con los historiadores. Como él hace su trabajo, pues como historiador, como un académico, los cronistas que le siguen intentan hacer lo mismo, con la diferencia de que pues no se preparaban para ser historiadores ni antropólogos, ¿no? Entonces te tiene que caer el 20 que tú tienes otras herramientas y que además esas herramientas son bien importantes. Lo que hizo don Valentín es fundamental porque no había nada acerca del estado de Morelos, ¿no? Yo cuando he tratado de hacer cosas así es porque en mi región, como fue culturalmente muy devastada, todo lo que es Jutepec, hasta Temimilcingo prácticamente, Santa Rosa 30, toda esta parte, no hay casi labor. Si tú te pones a buscar libros, casi no hay información al respecto. Entonces, a veces sí tienes que tratar de suplir eso para que la gente pueda entender un poquito cómo va evolucionando la comunidad, pero obviamente no la especialidad, pero todo tiene un valor, ¿no? Entonces, la parte de la memoria, la tradición oral también es bien importante, y la manera en cómo tú la transmites, y eso se hace con pasión, y te digo, estando en apertura hacia pues, las nuevas formas de comunicarse. Tal vez después venga, no sé,
se puedan hacer ya, como en la Guerra de las Galaxias, transmisiones donde puedes tú ver un personaje hablando arriba de una mesa, ¿no? No sé. Entonces, si eso viene, pues no tenerle miedo, no le pasa nada. A veces como que nos educaron que la cultura, la historia tiene que estar así, tiene que ser pétrea, ¿no? Y tiene que ser así, exhibible. Por ejemplo, yo les decía, incluso a los corredistas, oye, ¿por qué? O sea, yo los voy a ver a su casa y se visten de una manera y cuando se van a subir a cantar, se ponen como si estuvieran en un museo. Se ponen sombrero, pantalones de calzones de manta, y el cotón también de manta, o sea, y así en su casa no se visten así, ¿no? Entonces yo lo que creo, por ejemplo, lo que sucede en Sinaloa, que los corridos, aunque sean con la temática que sea, siguen teniendo un poquito de bogas porque la gente lo hace desde su cotidianidad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque pues esa es la realidad, ¿no? Y yo no me refiero a que los temas, además están transmitiendo una cuestión que pues evidentemente está ya en todos lados, ¿no? Esta cuestión de los cárteles y toda la problemática que trae, pues prácticamente ya está en todos lados. Yo me acuerdo que una vez me pararon, una vez venía de Tepoztlán de ensayar precisamente corridos, venía de Tzoyuca, me pararon 4 retenes. Entonces en el cuarto retén le dije, oye, mira, no puedo llegar a la casa, vas a revisar, pero no vas a encontrar nada. Y le digo, me desesperé y le digo, oye, ¿por qué no van a buscar a los que saben que están en eso? Me dice, ¿a poco tú sabes? Le digo, mira, tú tienes un uniforme, pero vives en una colonia, aunque sea. ¿Y a poco de tu colonia no sabes quién está en? O sea, es una realidad. La mera verdad es que ya en todos lados ya es algo muy fuerte que tiene una influencia muy cañona. Y a lo que voy es que, pues esa parte también es importante que se retrate, ¿no? Yo me acuerdo de una observación que hiciste que me pareció muy acertada cuando hablamos una vez de Felipe Benicio Montero y en Tecuautla, que no escribía cosas de hace 100 años, escribió cosas que le tocó ver, ¿no? Y que prácticamente estaban así vivas. Entonces también es importante que un cronista haga un registro de las cosas que están sucediendo, porque si no va a resultar en 100 años que los historiadores en un futuro, en 150 años, van a encontrar o van a reflejar, van a ver reflejado en documentos un México que no corresponde al que es en realidad, ¿no? Sí, hay que hablar un poquito también acerca de ese tipo de cuestiones, creo yo. Sí, el cronista tiene que ser una voz, tiene que aprender a ser una voz de la comunidad. No la voz, porque no es la única voz, no tiene la verdad, pero sí una de las voces por medio de las cuales se expresen las problemáticas que está viviendo una comunidad en el momento, ¿no? Y si las problemáticas tienen que ver con determinados temas incómodos, pues de todos modos la crónica tiene que reflejar eso, ¿no? Así es. No tiene que dedicarse exclusivamente a las cuestiones románticas, pintorescas, folclóricas, sino tiene que abrirse a un montón de temas, ¿no? Muy bien, Ulises, pues yo te agradezco pues que hayas aceptado la invitación, todo este tiempo que te has tomado, y pues me gustaría despedir la entrevista pidiéndote que nos contaras sobre tu trabajo actual. Vi por ahí que hace poco publicaste que estás estrenando una columna en un medio de comunicación. Sí. Y no sé qué otras actividades más estés desarrollando, proyectos a futuro, para cerrar la entrevista con esto. Sí, pues efectivamente estoy colaborando para un noticiero en redes sociales que se llama Conexión Morelos, 24 horas. Bueno, Conexión Morelos, con mi amiga Dulce Maya, en donde también estoy tratando de reflejar un poquito las cosas que están sucediendo, ¿no? Le puse Crónicas de otra galaxia porque, pues a veces hago reflexiones que aparentemente no tienen que ver con lo que sucedió, pero sí se conectan, ¿no? Con cuestiones tan cotidianas como lo que sucede en la inauguración de una calle, ¿no? Mientras en otro lado se está viviendo otro tipo de cuestiones. Ahorita estamos viviendo una ebullición política muy fuerte y permea en todo, ¿no? Incluso algo tan insignificante como te digo, como es no sé, que se puso una placa en tal edificio.
pues todos los candidatos quieren estar ahí, hay gente que se organiza para eso y es una constante. Entonces hago como que toco temas de muchas cosas que traigo en la cabeza, del ámbito legendario, de cosas que tienen que ver a veces con el universo y ese tipo de cuestiones, y lo trato de vertir literariamente en una especie como de reflexión que se llama Crónicas de otra galaxia. Esa es una parte que estoy haciendo. Otra es, estoy trabajando la producción de videos en colaboración ya sea con personas o con asociaciones o con grupos, a veces culturales. Por ejemplo, acabo de hacer un video sobre la historia del ejido de Santa Ana Tezoyuca, porque venía una reunión estatal y mensual que tienen todos los ejidatarios del estado, de esta región, donde según esto se trata de que vayan y expongan sus problemáticas. Le llaman miércoles de diálogos agrarios, porque son todos los miércoles o un miércoles de cada mes. Le tocó ser sede a Tezoyuca, pero también no tenían información acerca de cuándo se hace la dotación de tierras, y cuestiones un poquito más históricas, y también conjuntando con la información que ellos me dieron. Por ejemplo, a veces los nombres de los ejidos tienen que ver con una cosmovisión que ya no se entiende, o con cuestiones históricas. Por ejemplo, aquí el ejido más grande o el campo más grande se llama el Campo del Callado, y el Campo del Callado, según lo que me relataba mi abuelo, fue un nombre con el que lo bautizó el dueño de la hacienda de Zapata, de San Vicente, porque según lo que dice mi abuelo, un día amanecen y ya está cercado todo el campo. Entonces ya había logrado que Amatitlán, el pueblo de Amatitlán, se fuera a Cuernavaca mediante un litigio. Se reunieron, dice que se convocó una reunión, el ayudante de ese entonces se llamaba Máximo González, dice él en sus apuntes, y se reúnen todos los del pueblo. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Y alguien dice, es que no podemos hacer nada, porque lo único que vamos a ganar es que nos corra de aquí. ¿Y cómo vamos a dejar aquí a nuestros muertos y a nuestros santos, no? Entonces resuelven quedarse callados, y para burlarse de eso, el hacendado le pone el Campo del Callado. Y hasta la fecha ese campo se sigue llamando el Campo del Callado, pero son cuestiones que solamente platicando con gente o conociendo la geografía vas entendiendo, y te van dando pautas a veces históricas o de una cosmovisión así como muy local, ¿no? Entonces hago este tipo de trabajo, y ahorita estoy preparando otro que tiene que ver con la memoria histórica de Tezoyuca, que es de donde soy originario, pero mediante fotografías, ¿no? Hay fotografías de cuestiones que para la gente son muy importantes. Por ejemplo, cuando se estaba construyendo el Zócalo, o cuando se inauguró el Corral de Toros, ¿no? Que tú sabes que los jaripeos, incluso en la época revolucionaria, pues eran bien importantes, ganaban una batalla, tomaban una plaza, y había una corrida de toros, ¿no? Que ordenada hasta por el mismo general Emiliano Zapata, dice la tradición oral. Entonces, este tipo de cuestiones, tengo un archivo, te digo, que se fue haciendo poco a poco, y con otro poquito que tiene mi familia y una maestra que me hizo favor de prestarme unas 2, 3 fotografías de lugares que todavía se identifican. Estamos haciendo como esta recopilación en el ánimo de que la gente se recree, y que también a lo mejor mediante o vía electrónica puedan aportar en un futuro otras fotografías para seguir conformando como esta memoria visual, ¿no? Y es ahorita lo que estoy trabajando. Por mi parte también estoy haciendo producciones pues que tienen que ver más con lo comercial, ¿no? Por ejemplo, estoy trabajando cuestiones de un rancho ganadero en Tepoztlán, que también tiene que ver con el jaripeo. Pero en lo cultural, eso es lo que estoy trabajando ahorita con mi hijo. Creo que le vamos a dar prioridad. También me estaba proponiéndole hacer un proceso de restauración a fotografías muy antiguas que tengo en el archivo, y que pues las queremos tener también de manera electrónica. Y ya que se está haciendo eso, y gracias a la generosidad de mi hijo, porque no me está pidiendo nada a cambio, quiere hacer como un proceso de restauración, ¿no? Ajá, o de iluminación, también ponerle
que se vea un poquito a colores, este tipo de cuestiones, pero en el ánimo de que en un futuro, pues obviamente se pueda como que difundir, ¿no? A veces de una fotografía te sale casi una plática de media hora o más, ¿no? Porque está retratando una cuestión que fue importante, por ejemplo, el teatro al aire libre de Tezoyuca. Pues aquí hubo una compañía de teatro así ciudadana hace mucho tiempo que hacía crítica social, y entonces te puedes ir por personajes y por obras y hablar del teatro y te vas y da para un tema, ¿no? Una sola fotografía. Y estas son las cuestiones que estoy ahorita trabajando, y estoy haciendo eso de manera particular, un cuaderno de estos de dibujo, en donde estoy trabajando lo que yo creo que es la geografía legendaria, porque me di cuenta que ya no estoy tan joven, como se puede ver, y que pues un día me voy a ir de este mundo. Y hay muchas cosas que a mí me transmitieron, o me siguen transmitiendo, o me siguen compartiendo gente. Incluso he ido a los lugares, por ejemplo, conozco la Cueva del Aire, la Cueva del Chivo, conozco la Cueva del Felino, el Hawái que está arriba en el cerro, las trincheras que están en Tetecalita, que tienen todas una leyenda, o por ejemplo el Cerro del Jumil de Tlacholoaya, que tiene que ver con el Cerro de Tezontle de Tezoyuca y con el Mechonchis que está a un lado, que eran personas que caminaban, eran gigantes y todo eso. Entonces, lo que estoy haciendo es como una especie de mapa inexacto, pues nada más estoy tratando de ser, registrando qué es lo que sé, porque en algún momento esa información creo también yo que se va a perder, y toda esta carga o toda esta tradición que se tiene de lugares en específico, por ejemplo, te voy a comentar, la Virgen de la Candelaria y San Francisco son los dos patrones de Zapata. Uno, la Candelaria está considerada que es de la hacienda, y San Francisco de sí es considerada que es del pueblo. Entonces, a la hora de peregrinar, porque la Virgen de la Candelaria la tiene en custodia una familia en su casa, a la hora de peregrinar hay un límite que solamente la gente que es de ahí lo sabe, que es la calle que baja de la comisaría ejidal hacia la parada de la Virgen, que le dicen, es el límite hasta donde peregrina la Virgen de la Candelaria, y nunca sube al Zócalo ni por equivocación más que a la misa, pero lo peregrinan ahí. Y el San Francisco al revés, peregrina y también exactamente hasta ahí llega su peregrinación o su paseo, y lo regresan a la iglesia, pero porque todavía hasta la fecha sigue pensando que una era de la hacienda y que San Francisco era del pueblo. Ese tipo de cuestiones se me hace bien interesante, y te digo, yo, por ejemplo, tengo registrado eso, y creo que si no lo pongo, no lo escribo, pues en un futuro se va a perder, ¿no? Y es lo que estoy ahorita trabajando poco a poco. No estoy pensando ni en editarlo, solamente quiero como que tener el registro, pero para que esté ahí, y en algún momento a alguien que le interese, a lo mejor a alguien de mis hijos o alguien de mis nietos o alguien, no sé, a lo mejor se le hace interesante el tema, pero que sí esté registrado, porque luego este tipo de cuestiones se pierden y es bien difícil ya después enterarte Claro. de las creencias de la gente, ¿no? Pues la verdad que me da gusto que estés tan activo, con tanta energía, con proyectos en frentes tan distintos, ¿no? Porque la verdad que sí, la crónica da para involucrarte en áreas muy, muy diferentes de la cultura, y tú tienes capacidades como para abarcarlas, varias de ellas, ¿no? Y bueno, esto que acabas de contar, pues el primer paso es ponerlo por escrito, pero ojalá en el futuro lo podamos tener editado para que pues más gente pueda acceder a esa información, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces, Ulises, yo te quiero agradecer nuevamente por esta conversación tan interesante. Vamos a estar al pendiente de tu trabajo, y pues seguimos encontrándonos por ahí en los claro que sí. de la historia de la crónica de Morelos, y seguramente vamos a tener oportunidad de tener otras conversaciones. Claro que sí. Muchas gracias por tu tiempo y tu participación. No, muchísimas gracias a ti por tu invitación, de verdad que para mí es un honor pues estar platicando contigo, ¿no? Con una trayectoria tan reconocida. Muchas gracias. Muchas gracias. Despedimos al público que nos ve. Nos vemos en la próxima entrevista. Hasta luego.
Hasta luego.